Veamos lo que dice la Carta Magna de las Naciones Unidas sobre el bloqueo y el embargo. Según el artículo 41 de la Carta Magna de las Naciones Unidas, establece que se pueden aplicar sanciones económicas a un Estado que amenace la paz o perpetre una agresión. Esto lo decide el Consejo de Seguridad de la ONU. Así dice textualmente el artículo 41, capítulo 7 de la Carta Magna de las Naciones Unidas sobre el bloqueo. No el bloqueo cubano, el bloqueo en general. Un bloqueo que se le pueda aplicar a cualquier país de los más de 200 que existen. De hecho, Cuba pertenece a las Naciones Unidas. Cuba se debe a esta Carta Magna también. Así dice textualmente: el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y podrá instar a los miembros de la ONU a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas, así como la interrupción de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación. Así también la ruptura de las relaciones diplomáticas. Ahora, analicemos por un momento este texto plasmado en el artículo 41 de la Carta Magna de las Naciones Unidas sobre el bloqueo a cualquier país. Primero, es que existe alguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU dictando una ruptura o una imposición de la ruptura comercial con Cuba, ya sea total o parcial. No existe. Existe interrupción de los medios de comunicaciones ferroviarias, no hablemos, porque con el único país fronterizo que pudiéramos tener comunicaciones ferroviarias sería con Estados Unidos, la base naval de Guantánamo, y no las tenemos. Hablemos de las comunicaciones marítimas. No existen interrupciones en las comunicaciones marítimas entre Cuba y el mundo y Cuba. Mismo con los Estados Unidos no existe tal interrupción. Las comunicaciones aéreas, mucho que menos las compañías aéreas en Estados Unidos que viajan a Cuba, pululan como champiñones. Las comunicaciones postales, no. Las comunicaciones telegráficas, tampoco. Las comunicaciones radioeléctricas, tampoco. Y otros medios, tampoco se conoce interrupción. Hablemos de las relaciones diplomáticas. ¿Existe alguna resolución dictando ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba? No. Bueno, según este texto, en Cuba no se ha aplicado ningún bloqueo. Sigamos, hablemos de embargo. ¿Qué es un embargo? ¿Cómo se embarga un país? Los embargos son restricciones al comercio exterior que se ordenan por razones de seguridad o de política exterior con respecto al país que se quiere o que se embarga. Cuando se embarga un país, se prohíben los actos y transacciones legales con respecto al comercio exterior del país embargado, ya sea entrada o salida. Existen tres tipos de embargos fundamentales, de los cuales vamos a hablar desde el más importante al menos importante. El primero, el embargo por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se aplica al país embargado por la mayoría de los países miembros de la ONU, o al menos los países ubicados en la zona geográfica del país embargado. En este tipo de embargo,
Cuba no entra, porque Cuba no pesa sobre Cuba ninguna resolución que dicte un embargo. Segundo tipo de embargo, un embargo específico, es aquel que se aplica de manera específica determinado por grupos específicos económicos, militares, geográficos o políticos. Podemos hablar de ejemplos de estos grupos: la Unión Europea, el G7, el G20, la CELAC, OTAN, el Tratado del Pacífico. Aquí tampoco entra Cuba. Ninguno de estos grupos, mismo si Estados Unidos pertenece a alguno de ellos, ninguno de estos grupos ha dictado ninguna resolución de embargo contra el gobierno cubano. Tercero, embargo unilateral. Cuando una nación establece una política exterior para no comerciar con otra. Aquí llegamos al punto cubano. La realización de este embargo es potestad de cualquier país. Es una decisión libre y soberana de la política exterior y aplicación de las medidas del gobierno que embarga sobre el gobierno embargado. O sea, la realización de este embargo, el unilateral, que es el que realmente sucede en Cuba, es por decisión libre y soberana de la política exterior de un país ajeno en su interés de no comerciar, con el gobierno cubano. Esto, los comunistas cubanos lo llaman libre autodeterminación, algo que tanto defienden, pero al parecer solo cuando les conviene. ¿Por qué el gobierno cubano no habla en su libre autodeterminación cuando decidió romper relaciones bilaterales con Taiwán? ¿Por qué el gobierno cubano en su libre autodeterminación no habla cuando bloquea las relaciones económicas y comerciales con Taiwán? Porque Cuba, quien se dice víctima de un bloqueo, bloquea también. ¿Acaso no es lo mismo en su libre autodeterminación de Estados Unidos de escoger con quién y con quién no comerciar? Es su derecho y su libre autodeterminación de ambos países. El de Cuba de no comerciar con Taiwán, el de Estados Unidos no comerciar con Cuba. Al pan, pan y al vino, vino. En Cuba, no lo dude, no hay bloqueo. En Cuba existe un embargo unilateral y solo depende de la soberanía de cada país escoger con quién y con quién no comerciar. No más mentiras, no más engaños, no más manipulación. Abajo el castrocrimen. Frente Anticomunista Cubano.